La sala de juntas del bufete legal más prestigioso de Washington, D.C., nunca había visto una reunión como esta. A las 7:30 a.m. de un martes que cambiaría para siempre el panorama político estadounidense, el abogado constitucionalista Marcus Rivera ajustó su corbata azul marino mientras esperaba a su cliente más importante. Las luces halógenas iluminaban una mesa de caoba que pronto se convertiría en el epicentro de una batalla legal que haría temblar los cimientos del poder en América. Tim Cook, CEO de Apple, caminó hacia la sala con pasos medidos pero decididos. Su chaqueta gris carbón contrastaba con la camisa blanca impecable, pero lo que realmente llamaba la atención era la carpeta amarilla que llevaba bajo el brazo. Una carpeta que contenía documentos que Donald Trump jamás pensó que verían la luz del día. Cook no era solo el hombre más poderoso de Silicon Valley. Se había convertido en el símbolo de resistencia contra el abuso presidencial. Marcus, dijo Cook con voz firme mientras tomaba asiento, es hora de que América sepa la verdad sobre lo que realmente pasó el 15 de marzo. Rivera, veterano de batallas legales contra 3 administraciones diferentes, había visto caer presidentes y levantarse héroes. Pero nunca había presenciado documentación tan explosiva como la que Cook acababa de colocar sobre la mesa. La carpeta amarilla se abrió revelando emails, transcripciones de llamadas telefónicas y contratos gubernamentales que exponían una red de presión política que llegaba hasta el despacho oval. Tim, antes de proceder, necesito que entiendas algo, dijo Rivera, mientras revisaba los primeros documentos. Lo que estás a punto de hacer no es solo una demanda por despido ilegal. Es una declaración de guerra contra el establishment político más poderoso del mundo. Sheikh Shah, Cook se reclinó en su silla de cuero. Había construido Apple desde cero después de Steve Jobs. Había enfrentado a gobiernos autoritarios en China. Había defendido la privacidad de millones de usuarios contra el FBI. Pero nunca había sentido el peso de la historia sobre sus hombros como en ese momento. Marcus, cuando Trump me despidió de la Comisión Asesora de Tecnología el mes pasado, no fue porque cuestioné sus políticas. Fue porque me negué a entregar los datos privados de usuarios de Apple para su campaña de reelección. La primera revelación cayó como una bomba en el silencio de la sala. Rivera conocía cada recoveco de la ley constitucional, pero esto superaba todo precedente. Un presidente usando su poder ejecutivo para coaccionar al sector privado con fines electorales no era solo impachable, era criminal. Los documentos mostraban una cronología precisa que comenzaba el 8 de febrero, cuando el jefe de gabinete de Trump, Bradley Morrison, había contactado secretamente a Cook. El email, enviado desde una cuenta personal para evitar registros oficiales, era directo. El presidente necesita acceso a los patrones de consumo digital de usuarios republicanos en estados clave. Apple tiene 72 horas para compliance voluntario antes de medidas ejecutivas. Cook había conservado no solo el email original, sino también la grabación de la llamada de seguimiento. En los audios, que duraban exactamente 23 minutos y 47 segundos, Morrison explicaba cómo la administración Trump había desarrollado un sistema de microtargeting electoral utilizando datos privados de ciudadanos estadounidenses. La operación, denominada internamente Proyecto Patriot, involucraba no solo a Apple, sino a Google, Facebook y Amazon. ¿Tim Cook realmente grabó estas conversaciones?, preguntó Rivera mientras reproducía el audio en su laptop. Cada llamada desde 2017, respondió Cook. Cuando trabajas con gobiernos autoritarios, aprendes que la documentación es tu única protección. La voz de Morrison resonaba desde los speakers de alta fidelidad. Mira, Cook, esto no es una solicitud. El presidente tiene autoridad ejecutiva para requisar información crítica para la seguridad nacional. Tu pequeña compañía de teléfonos puede cooperar voluntariamente, o podemos hacerlo de la manera difícil. Rivera pausó el audio. En 30 años de carrera legal, había escuchado amenazas políticas, pero nunca tan directas y documentadas. Morrison había cometido el error fatal de todo político corrupto. Había puesto sus crímenes por escrito y los había verbalizado en grabaciones.
Cook abrió una segunda carpeta, esta de color negro. Los documentos internos de Apple mostraban cómo la compañía había resistido sistemáticamente las presiones gubernamentales. Tim Cook no era solo un CEO defendiendo ganancias corporativas, era un ciudadano estadounidense defendiendo los principios constitucionales que habían construido América. El 1 de marzo recibí una llamada personal de Trump, continuó Cook mientras Rivera revisaba las transcripciones. Me dijo exactamente esto. Timmy, tú y yo podemos hacer negocios, o puedo hacer que tu compañía tenga problemas fiscales que nunca imaginaste. El IRS puede ser muy creativo cuando quiere. La segunda bomba explotó en la conciencia de Rivera. Extorsión presidencial directa, documentada, con testigos y fechas precisas. Trump no había solo cruzado líneas éticas, había demolido las barreras constitucionales que separaban el poder ejecutivo del sector privado. Los documentos mostraban que Cook había consultado inmediatamente con el Consejo Legal de Apple. La recomendación unánime: resistir a cualquier costo. Apple había invertido décadas construyendo confianza con usuarios globales. Entregar datos privados para campañas políticas no solo era ilegal, destruiría la reputación internacional de la compañía. Pero lo que pasó el 15 de marzo cambió todo, dijo Cook mientras abría una tercera carpeta azul. Rivera leyó el título del primer documento. Orden Ejecutiva, 1438-23. Revocación de participación en comisiones federales por falta de cooperación con iniciativas de seguridad nacional. La orden había sido firmada a las 3:47 p.m. del 15 de marzo. Exactamente 72 horas después de la llamada final entre Trump y Cook. ¿Trump realmente despidió a Tim Cook de la Comisión Asesora de Tecnología por negarse a entregar datos de usuarios?, murmuró Rivera, mientras fotografiaba cada página. La orden ejecutiva era un documento de 6 páginas que legalmente parecía rutinario, pero los emails internos revelaban la verdadera motivación. El asesor senior Stephen Whitman había escrito a Morrison: POTUS quiere que Cook sea ejemplo público. Otros CEOs necesitan entender consecuencias de no cooperar con Proyecto Patriot. Cook había sido despedido no por incompetencia o conflicto de intereses, sino por negarse a violar la privacidad de millones de estadounidenses. El despido era retaliación política pura, documentada desde el despacho oval hasta los emails de Staff Jr. Rivera cerró las carpetas y miró directamente a Cook. Tim, esto no es solo una demanda por despido ilegal. Es evidencia de abuso de poder presidencial que podría resultar en impeachment. Por eso estoy aquí, respondió Cook. No se trata de mi posición en una comisión federal, se trata de si un presidente puede usar el gobierno como arma contra ciudadanos que se niegan a ayudarlo a ganar elecciones. La estrategia legal comenzó a formarse en la mente de Rivera. La demanda atacaría múltiples frentes: violación de la primera enmienda por represalias contra el discurso político, abuso de poder ejecutivo, extorsión bajo color de autoridad gubernamental y violación de las leyes de privacidad federal. Pero Cook tenía un as bajo la manga que ni Rivera había anticipado. Marcus, hay algo más que necesitas saber, dijo Cook mientras extraía un dispositivo USB de su bolsillo interior. Apple no fue la única compañía contactada por Morrison. Tengo grabaciones de llamadas a Jeff Bezos, Sundar Pichai y Mark Zuckerberg. La habitación se llenó de un silencio que parecía durar eternidades. Rivera comprendió que no estaba viendo solo una demanda individual. Estaba presenciando el inicio del escándalo político más grande desde Watergate. Las grabaciones en el USB mostraban un patrón sistemático de coerción presidencial. Morrison había contactado a los CEOs más poderosos de América con exactamente el mismo mensaje: entregar datos de usuarios para el proyecto Patriot o enfrentar retaliación gubernamental. Zuckerberg había cedido inmediatamente, proporcionando acceso a patrones de comportamiento de usuarios de Facebook en swing states. Bezos había negociado un acuerdo parcial, entregando datos de compras de Amazon a cambio de contratos gubernamentales favorables para AWS. Pichai había resistido inicialmente,
pero había capitulado después de amenazas de investigaciones antimonopolio. Solo Cook había mantenido su posición, y por eso había sido despedido públicamente como advertencia para otros. ¿Cómo obtuviste grabaciones de llamadas a otros CEOs? Preguntó Rivera. Cook sonrió por primera vez en la reunión. Porque Morrison usó el mismo teléfono gubernamental para todas las llamadas, y ese teléfono tenía software de Apple. Digamos que tenemos capacidades de monitoreo que el gobierno no entiende completamente. Rivera se dio cuenta de que Cook había jugado ajedrez mientras Trump jugaba damas. El CEO de Apple había documentado Systematically un esquema criminal desde el nivel más alto del gobierno estadounidense. Los documentos mostraban transferencias bancarias específicas que conectaban el proyecto Patriot con la campaña de reelección de Trump. La operación había sido financiada a través de un laberinto de organizaciones 511C4 que ocultaban la participación directa de la Casa Blanca. Patriot Analytics LLC, registrada en Delaware el 12 de enero, había recibido 47.3 millones en contratos gubernamentales para análisis de seguridad cibernética. Los documentos internos mostraban que la compañía no tenía empleados, oficinas o capacidad técnica real. Era una empresa fantasma diseñada para lavar dinero federal hacia la campaña de Trump. El CEO fantasma de Patriot Analytics era David Kellerman, cuñado del secretario de Comercio y ex compañero de fraternidad de Trump Jr. Los emails mostraban que Kellerman había recibido 2.8 millones en consultoría por facilitar transferencias de datos entre Big Tech y la campaña presidencial. Tim, esto es mucho más grande que despido ilegal, dijo Rivera mientras revisaba los contratos. Esto es conspiracy para defraudar al gobierno federal. Cook asintió gravemente. El 20 de marzo, 5 días después de mi despido, recibí una llamada de un investigador del FBI. El agente Sarah Chen me informó que el Bureau había abierto una investigación sobre el proyecto Patriot basada en denuncias anónimas. La cuarta revelación golpeó como un tsunami. El FBI ya estaba investigando el esquema, pero necesitaba cooperación de witnesses con evidencia directa. Cook no solo tenía la evidencia, tenía la credibilidad moral para testificar contra un presidente. Rivera comprendió que la demanda civil sería solo el primer movimiento en una batalla legal que podría durar años. Los documentos de Cook proporcionarían la base para investigaciones criminales federales que podrían alcanzar no solo a Trump, sino a su círculo completo de colaboradores. ¿Estás preparado para lo que esto significará para tu vida personal?, preguntó Rivera. Cook había dirigido Apple durante las crisis más difíciles de la compañía. Había testificado ante el Congreso sobre privacidad digital. Había enfrentado boicots conservadores por políticas progresivas. Había navegado conflictos comerciales internacionales. Pero nunca había estado en el centro de una tormenta política como la que estaba a punto de desatar. Marcus, cuando Steve Jobs me eligió como su sucesor, me dijo algo que nunca olvidé. El liderazgo no se trata de hacerlo fácil, se trata de hacerlo correcto cuando nadie más lo hará. La quinta revelación emergió cuando Cook describió su última comunicación con Morrison. El 25 de marzo, 10 días después del despido, Morrison había intentado un acercamiento final. El email, enviado desde su cuenta personal de Gmail, ofrecía una resolución mutuamente beneficiosa. Cook, el presidente está dispuesto a considerar tu reincorporación a la comisión si Apple reconsidera su posición sobre cooperación de datos. Esto puede resolverse quickly, sin publicity innecesaria. Cook había respondido con una sola línea. La integridad no es negociable. Rivera fotografió el intercambio completo. Morrison había cometido otro error fatal: intentar sobornar a Cook después del despido, creando evidencia adicional de consciousness of guilt. Los preparativos para la demanda comenzaron inmediatamente. Rivera contactó a su equipo de investigadores privados para verificar cada documento, cada grabación, cada transferencia bancaria. La evidencia era abrumadora, pero necesitaba ser impecable para resistir el contraataque legal y mediático que vendría de la Casa Blanca.
El primer draft de la demanda fue terminado el 2 de abril. 47 páginas de allegations meticulosamente documentadas que pintaban un retrato devastador de abuso presidencial. Cook versus Trump sería más que una disputa legal. Sería un referéndum sobre los límites del poder ejecutivo en América. Pero Trump no esperó la presentación oficial de la demanda para comenzar su contraataque. El 5 de abril, a las 6:23 am, Trump publicó una serie de tweets que escalaron el conflicto a nivel nacional. Tim Cook es un CEO fracasado que está intentando publicity stunt desesperado después de ser despedido por incompetencia total. Apple está en decline terminal bajo su liderazgo débil. Sad. Los tweets continuaron. Cook thinks he can intimidate a president with fake lawsuits? His overpriced phones are assembled in China by communist workers while he lectures America about values. Hipócrita total. La respuesta mediática fue inmediata y polarizada. Los medios conservadores attack Cook como un élite liberal, tratando de destruir un presidente que defiende a working Americans. Los medios progresistas celebraron a Cook como un patriot standing up to authoritarian overreach. Pero lo que cambió el narrative completamente fue la conferencia de prensa que Cook convocó para el 8 de abril. El National Press Club nunca había visto una audiencia como la que se reunió esa mañana. Más de 200 periodistas de outlets nacionales e internacionales llenaron cada asiento disponible. Las cámaras de CNN, Fox News, MSNBC, BBC y Al Jazeera crearon un forest de equipos técnicos que transformaron el venue en un set de televisión global. Cook entró a las 10:00 am exactas, acompañado únicamente por Rivera. No había staff de Apple, no había consultores de PR, no había teleprompters. Solo un hombre con documentos que estaba a punto de cambiar el curso de la política estadounidense. «Buenos días», comenzó Cook con voz clara y firme. «Estoy aquí para hablar con el pueblo estadounidense sobre eventos que amenazan los fundamentos de nuestra democracia». La sala se sumergió en un silencio total. Cada periodista comprendió que estaban presenciando un momento histórico. El 15 de marzo, el presidente Trump me despidió de la Comisión Federal Asesora de Tecnología. Su administración ha dicho públicamente que el despido fue por diferencias de visión política. Eso es una mentira. Cook pausó mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro. Fui despedido porque me negué a entregar datos privados de usuarios de Apple para la campaña de reelección del presidente Trump. La primera bomba explotó en la conciencia colectiva de América. Los periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente mientras Cook continuó con revelaciones que escalaron sistemáticamente. Durante 3 meses, la administración Trump presionó a Apple para participar en una operación llamada Proyecto Patriot, que violaba la privacidad de millones de ciudadanos estadounidenses. Cuando me negué, fui despedido como advertencia para otros CEOs. Cook abrió la carpeta amarilla sobre el podium. Tengo documentación completa de estos eventos, incluyendo emails, transcripciones de llamadas y grabaciones de audio que demuestran un patrón sistemático de abuso de poder presidencial. La segunda revelación envió ondas de shock a través de la sala. Los periodistas de investigación presentes comprendieron inmediatamente que Cook tenía evidencia de smoking gun level. El jefe de gabinete Bradley Morrison contactó no solo a Apple, sino a Google, Facebook y Amazon con demandas idénticas. Algunos cedieron a la presión. Otros resistieron inicialmente pero capitularon después de amenazas de retaliación gubernamental. Rivera observaba desde un lado del stage cómo la narrativa se desarrollaba exactamente según habían planeado. Cook no estaba solo presentando quejas, estaba proporcionando un roadmap para investigaciones periodísticas que durarían meses. Mr. Cook, ¿tiene evidencia directa de que el presidente Trump personalmente ordenó estas acciones?, gritó un periodista de CNN. Cook se acercó al micrófono. El 1 de marzo, recibí una llamada personal del presidente Trump. Me informó que Apple podía cooperar voluntariamente con su administración, o la compañía tendría problemas que nunca imaginé.
tengo esa conversación completamente grabada. La tercera bomba devastó cualquier posibilidad de spin o damage control de la Casa Blanca. Trump había personalmente amenazado al CEO de una de las compañías más grandes de América, y Cook tenía pruebas. ¿Por qué decidió hacer públicos estos documentos ahora?, preguntó un periodista de Washington Post. Cook tomó una respiración profunda antes de responder. Porque el despido fue solo el comienzo. La administración Trump está usando el poder del gobierno federal como arma contra cualquier ciudadano o compañía que se niegue a ayudarlos a ganar elecciones. Si no detenemos esto ahora, no habrá límites en lo que pueden hacer. La cuarta revelación transformó la narrativa de una disputa personal en una crisis constitucional. Cook había frameworks la situación como una amenaza existencial a la democracia estadounidense. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas simultáneamente, creando un caos controlado que Rivera había anticipado. Cook mantuvo composure completo mientras respondía sistemáticamente a las preguntas más importantes. Mr. Cook está alegando que el presidente Trump intentó influir ilegalmente en las elecciones de 2024, gritó un periodista de Fox News. No estoy alegando nada, respondió Cook calmadamente. Estoy presentando evidencia documentada de que el presidente usó el poder ejecutivo para coercionar al sector privado con el propósito específico de obtener datos de ciudadanos para su campaña de reelección. La respuesta fue perfectamente crafted para evitar accusations de partisanship mientras establecía facts irrefutables. ¿Qué tipo de datos específicamente requirió la administración Trump?, preguntó un periodista de MSNBC. Cook consultó sus notas antes de responder. Patrones de compra en swing states, datos de ubicación de usuarios republicanos registrados, historiales de búsqueda relacionados con temas políticos y comunicaciones entre usuarios que habían donado a campaigns políticos específicos. La quinta bomba reveló el scope completo del scheme. La administración Trump no había estado buscando información general. Habían estado targeting específicamente a voters con potencial para influir en election outcomes. La conferencia de prensa continuó durante exactamente 47 minutos. Cook respondió a 23 preguntas con precisión documentada que no dejaba espacio para misinterpretation o doubt. La pregunta final vino de un periodista veterano de Associated Press. Mr. Cook, ¿qué espera lograr con esta demanda? Cook cerró sus carpetas y miró directamente a las cámaras de televisión que transmitían live a millones de estadounidenses. Espero que el pueblo estadounidense comprenda que la presidencia no es un monarchy. Ningún presidente, independientemente de party affiliation, tiene el derecho de usar el gobierno como arma contra ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales. Cook pausó mientras el silencio llenaba la sala. This is not about politics. This is about principles. This is about whether America will remain a nation of laws or become a nation ruled by the whims of whoever holds power. La conferencia de prensa terminó, pero el impacto apenas comenzaba. A las 2:15 p.m., exactamente 4 horas después del final de la conferencia, la Casa Blanca convocó su propia rueda de prensa de emergencia. El secretario de prensa, Jennifer Walsh, entró al briefing room con obvious tensión visible en su postura. The president categorically denies all allegations made by Mr. Cook today, comenzó Walsh. These are desperate lies from a failing CEO who was rightfully removed from his position due to incompetence. Los periodistas no perdieron tiempo en confrontar la respuesta oficial. Mrs. Walsh, ¿puede el presidente explicar los emails específicos que Mr. Cook presentó como evidencia?, preguntó un periodista de CNN. Walsh consultó sus notas nerviosamente. The president's communications with business leaders are confidential and taken out of context by individuals with political motivations. ¿Puede confirmar o negar la existencia del proyecto Patriot?, presionó un periodista de Washington Post. La pausa de Walsh fue barely perceptible, pero every journalist en la sala la notó. I'm not familiar with any project by that name.
¿Negará la Casa Blanca que el presidente llamó personalmente a Tim Cook para discutir access a user data? Gritó un periodista de MSNBC. The president speaks with many business leaders about a variety of topics related to national security and economic growth, respondió Walsh evasivamente. La rueda de prensa de la Casa Blanca duró apenas 12 minutos antes de que Walsh terminara abruptamente la sesión. Su inability para deny specific allegations creó más questions que answers, pero la verdadera respuesta de Trump llegó, como siempre, a través de Twitter. A las 6:47 p.m., Trump publicó una thread de tweets que escalaron dramáticamente el conflicto. Tim Cook is a complete loser who thinks he can threaten a president with fake documents and staged recordings. His failing company makes overpriced junk while I built the greatest economy in history. Crazy Cook is being investigated by multiple agencies for tax evasion and anti-competitive practices. Maybe he should focus on that instead of desperate political stunts. Apple stock will crash. When investors realize their CEO is a delusional political activist who puts liberal politics over American prosperity. Sad. Los tweets revelaron una strategic mistake masiva. Trump había confirmado implicitly que communications entre él y Cook habían ocurrido, contradiciendo la line oficial de la Casa Blanca. Pero Cook tenía preparada su respuesta final. A las 7:30 p.m., exactamente 43 minutos después del último tweet de Trump, Cook publicó un statement en su Twitter account. Truth doesn't need threats or insults to survive. It needs only evidence and courage. Attached al tweet estaba un link directo a un website que Rivera había preparado secretamente, truthaboutprojectpatriot.com. El website contenía copias completas de todos los documentos que Cook había mencionado en su conferencia de prensa, minus any information que pudiera compromise national security or individual privacy. Americans podían ver por themselves los emails, transcripts, cabby financial records que documented la corruption scheme. El tráfico al website fue instantáneo y masivo. Dentro de 2 horas, más de 2.3 millones de Americans habían descargado los documentos. Social media exploded con hashtags #WannaProjectPatriot y Cook was Trump trending nationally. Pero la revelación más devastating estaba aún por venir. El 10 de abril, 2 días después de la conferencia de prensa, Cook recibió una llamada que cambiaría completamente el landscape de la batalla legal. Mr. Cook, this is Agent Sarah Chen with the FBI, comenzó la voz en el teléfono. I need to inform you that based on evidence you've provided, the Bureau is expanding our investigation into potential violations of federal election law, conspiracy to defraud the government, and abuse of office. Rivera, quien estaba present durante la llamada, immediately understood las implications. El FBI había encontrado probable causa para investigate Trump personally, basado en la evidence que Cook había proporcionado. Agent Chen, ¿qué necesitan de mi cliente?, preguntó Rivera. Full cooperation, including testimony before a federal grand jury that will be convened next week. Cook aceptó immediately, pero pidió una guarantía, que su testimony sería public cuando appropriate, para que Americans pudieran hear directamente lo que había ocurrido. Chen agreed a las condiciones, con una caveat importante. Mr. Cook, I need you to understand que cooperating with this investigation will make you a target. People who challenge precedents sometimes face consequences que go beyond legal proceedings. Cook había considerado estos risks desde el momento en que decidió fight back contra Trump, pero tenía resources y security que most Americans no tenían. Su responsibility no era solo hacia Apple shareholders, sino towards principles que habían built America. El 15 de abril, exactamente un mes después de su despido, Cook walked into el Federal Courthouse en Washington, D.C., para testify antes del grand jury. Los media circus outside era unprecedented. Más de 500 journalists y protesters lined las streets leading al courthouse. Inside,
Cook faced 23 grand jurors y presentó testimony que detailed systematically el abuse of power scheme que Trump había orchestrated. Su testimonio duró 4 horas y incluyó playback de todas las recorded conversations entre él y Morrison, él y Trump, y communications que documented el proyecto Patriot. Cuando Cook emerged del courthouse a las 4:23 p.m., encontró microphones y cámaras waiting. But instead de speaking immediately, he walked directamente hacia un grupo de protesters que carried signs supporting his courage. "Thank you for being here," les dijo Cook. "This isn't about me or Apple or any individual company. This is about whether we're going to accept that our government can be weaponized against its own citizens." Una protester, una elderly woman named Margaret Santos from Alexandria, Virginia, stepped forward. "Mr. Cook, my grandson works for a small tech company. He's terrified que if he doesn't comply con government demands for user information, they'll destroy his business. What do you tell people como él?" Cook took her hands gently. "I tell them que sometimes doing the right thing requires courage. But we can't let fear determine whether America remains free." La interacción, captured by dozens de cameras, created one de los most powerful images de todo el scandal. El billionaire CEO de Apple connected directamente con una working-class grandmother sobre shared values que trascendían economic status. That evening, las major networks led sus news broadcasts con extensive coverage de Cook's grand jury testimony. But los programs también revealed new information que escalated el story even further. CNN's Anderson Cooper announced during his primetime show, "We've learned exclusively que el FBI investigation into Project Patriot has expanded to include potential money laundering charges. Federal investigators are examining whether campaign finance laws were violated when government contracts were used to fund political opposition research." MSNBC's Rachel Maddow provided additional details. "Sources close to LA investigation tell us que multiple witnesses have come forward with evidence que el Project Patriot scheme involved mass than just data collection. Apparently, information gathered was used to suppress voting and certain demographics, a través de targeted disinformation campaigns." Fox News, initially skeptical de Cook's allegations, began shifting Su's tone when their own sources confirmed aspects de Su's story. Tucker Carlson, usually a Trump defender, acknowledged, "Whether you support President Trump or not, las allegations made por Tim Cook deserve serious investigation. If true, they represent a fundamental abuse of presidential power." El shift in Fox News coverage was particularly significant, porque indicated que even Trump's media allies recognized la gravity de las allegations. Pero Trump's response became increasingly erratic y desperate. El 18 de abril, during a rally in Ohio, Trump made comments que shocked even his most loyal supporters. "Tim Cook thinks he's so smart with his fake documents he staged recordings. But I know things about Apple que would destroy that company overnight. Maybe it's time for Americans to learn about Cook's real business practices." Los comments were immediately interpreted as threats of retaliation, potentially illegal under federal witness protection statutes. Rivera immediately filed una motion con el federal court seeking protective orders para Cook. But Cook refused to be intimidated. El 20 de abril, durante una conference call con Apple employees worldwide, Cook addressed el situation directly. "I want all of you to know que standing up para our principles is never easy, but it's always necessary. Apple has always believed que privacy es un human right. We will never compromise that belief porque of political pressure." Los employees, listening from Cupertino to London to Tokyo, gave Cook uma standing ovation que lasted over 3 minutes. But what happened next surprised everyone, including Cook's own legal team. El 22 de abril, Morrison, Trump's chief of staff y el architect principal do Project Patriot, requested una private meeting con Rivera.
They met in a coffee shop near Dupont Circle, chosen specifically porque Morrison wanted to avoid any possibility of surveillance from his own security detail. Morrison looked exhausted. His usually perfect hair was disheveled. His expensive suit couldn't hide weight loss had become apparent in recent weeks. "I need to talk to Cook," Morrison said without preamble. Rivera studied Morrison carefully. In 30 years of legal practice, he'd learned to read people under pressure. Morrison wasn't just worried. He was terrified. "What do you want to tell him?" Rivera asked. Morrison pulled out small recording device. He placed it on table between them. "Everything." Rivera immediately understood las implications. Morrison was preparing to flip, potentially providing testimony that would directly implicate Trump and criminal activity. "Why now?" Rivera asked. Morrison's hands were shaking slightly as he picked up his coffee cup. "Because I have a teenage daughter who asked me last week if her father criminal. I couldn't answer her." The meeting lasted 2 hours. Morrison provided Rivera with information that went far beyond Project Patriot scheme. He detailed a systematic pattern of abuse of power, that included using federal agencies to investigate political enemies, offering pardons in exchange for campaign contributions, coordinating with foreign governments to influence American elections. But Law's most devastating revelations concerned cover-up that had begun immediately after Cook's conference press. "After Cook went public, President ordered me to destroy all documents related to Project Patriot," Morrison explained. "When I told him federal investigators already had copies, he screamed at me for 40 minutes about my incompetence. He threatened to destroy everyone involved in the scandal." Morrison had secretly recorded that conversation, along with dozens of others that documented Trump's increasingly desperate attempts to contain damage from Cook's revelations. Rivera realized that Morrison's cooperation would transform case from a civil lawsuit into a criminal prosecution that could reach highest levels of government. "What do you want in return for your cooperation?" Rivera asked. Morrison's answer was simple. "Immunity for my testimony. Why protection for my family?" 25 de Abril, Morrison's attorney contacted federal prosecutors to arrange a proffer session. Within 48 hours, Morrison had provided more than 8 hours of testimony that corroborated every allegation Cook had made, while revealed additional crimes that investigators hadn't even suspected. But Trump wasn't going to surrender without a fight. 28 de Abril, at 3:17 a.m., Trump published a series of tweets that represented perhaps the most reckless statements of his presidency. "Morrison traitor who am making up stories to save his own failed career. He knows I have dirt on him that would put him in prison for life. Sleepy prosecutors, corrupt Cook think they can frame a president with fake evidence. I have power to declassify any document pardon anyone. They should remember that. American people are smart enough to see through this witch hunt. When I win 2024 election, everyone involved in this conspiracy will face consequences." Lost tweets contained multiple admissions of guilt, potential obstruction of justice. Trump had essentially confirmed that he possessed classified documents relevant to case. He threatened witnesses with retaliation. Rivera immediately forwarded lost tweets to federal prosecutors. He filed a motion for emergency protective orders. But most significant development came from a completely unexpected source.